Bien, bueno, empezamos entonces la unidad de los complejos, luego de un montón de cuestiones accidentadas con el Zoom. A ver, nosotros en álgebra y geometría 1 habíamos estudiado y nos movimos todo el programa en el campo de los números reales, y nos encontrábamos con ecuaciones en las que uno decía que esa ecuación no tiene solución entre los números reales, porque la iba a tener en otro campo numérico más ampliado, que justamente es el que estamos llegando ahora, que son los números complejos. ¿Cuáles ecuaciones? Bueno, por ejemplo, si se me plantea x cuadrado más 4 igual a 0, ¿no? Ahí uno despeja este x cuadrado y llegábamos a que x cuadrado es igual a menos 4, y ahí me encontraría con que tengo que buscar la raíz cuadrada a menos 4, y esa cuenta no tenía una solución entre los números reales, ¿no? Bueno, entonces, para justamente salvar este problema, para dar solución a ese problema, se inventa, porque realmente fue una unidad numérica que alguien creó, ¿no es cierto? Se inventa lo que se conoció como la unidad imaginaria, que se la llamó I, justamente porque es imaginario, ¿no? Con la característica de esa unidad imaginaria, con la característica de que I al cuadrado da de resultado menos 1. ¿Sí? Se inventa, se crea la unidad imaginaria con la característica de que I al cuadrado es menos 1. Bien, eso es, por supuesto, algo creado, porque cualquier número, cualquier ente elevado a un exponente par, no podría darnos de resultado un número negativo, no podría darnos menos 1 de resultado. Bien, pero el crear esta nueva unidad numérica, esta unidad imaginaria, sirvió para solucionar este tipo de cosas, donde nos aparecía la raíz de un número, de un radicando negativo. ¿Por qué? Porque entonces, si lo que yo tengo que calcular es la raíz cuadrada de menos 4, primero puedo pensar que ese menos 4 es el producto de menos 1 por el número 4, entonces esto sería la raíz cuadrada de menos 1 por el 4. Luego tengo la propiedad distributiva de la raíz con el producto, que me permite hacer esa distribución, o sea, me quedaría raíz de menos 1 por raíz de 4, ¿no? Y con la creación de la unidad imaginaria, como la definimos recién, de que el I al cuadrado valía menos 1, entonces deduzco de acá que I será la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Entonces, con esa introducción, con esa creación, llego hasta acá, y este producto que tengo, que era raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 4, esto me terminaría quedando más menos 2, porque la raíz de 4 era más y menos 2, ¿no es cierto? Más menos 2, y la raíz de menos 1, unidad imaginaria, o sea, más menos 2i. ¿No? Y de esa forma se le pudo entonces dar solución a las ecuaciones de este estilo, donde llegábamos a una raíz de índice par y radicando negativo, y nosotros decíamos que no tenía solución entre los números reales, ¿no? Bueno, entonces, por esta necesidad se amplía el conjunto numérico de los reales hacia un nuevo campo que incluye que se lo llama, digamos, números complejos, e incluye entonces en el grupo de números, incluye a los imaginarios, ¿no? Que son estos Profe, números que tienen la unidad imaginaria, que están acompañados por esa unidad imaginaria. Entonces, pasando o yendo a la definición formal de lo que es un número complejo, en su forma binómica, porque los números complejos, luego vamos a ver, tienen otras maneras de ser escritos, ¿no es cierto? Pasando a la definición formal, diremos que un complejo Z en su forma binómica es un número que está formado por dos partes, por eso a esta forma la llamamos la forma binómica, porque tiene dos partes, ¿sí? Tiene dos monomios, si se quiere, es un binomio. Entonces, el número complejo Z es un número de la forma A más BI, donde A y B son números reales.
o sea, el A y el B pertenecen a reales, ¿no? Pero esa segunda parte está acompañada con la unidad imaginaria. Por ejemplo, Z1 igual a 1 más 3i. El 1 y el 3 son números reales, pero esto es un binomio, porque no puedo, por supuesto, asociar el 1 con el 3i, no puedo sumarlos ni asociarlos de ninguna manera, porque son cosas distintas, no semejantes, ¿no? Entonces, aquí tengo un número complejo con sus dos partes, la parte real, que es el 1, y la parte imaginaria, que son los 3i. Esos números complejos, además, expresados así en su forma binómica, pueden ser representados en el plano cartesiano, en el sistema de ejes que nosotros conocemos, porque ponemos el valor de la parte real, lo ponemos en eje X, y el valor de la imaginaria lo ponemos en el eje Y, y entonces ahí tengo fijado un punto del plano que representa el número complejo Z, 1 más 3i. En nuestro caso, si lo quiero representar al 1 más 3i, tengo el 1 acá, el 3 acá, y en este puntito acá está el complejo 1 más 3i. Esa es una grandísima utilidad de los números complejos, esto de que se los puede representar y ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Bueno, ahora, dijimos entonces que tiene dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Cuando, por ejemplo, el número b, la parte imaginaria, cuando este número b es un 0, que puede ser, el complejo que me queda en realidad es un número real. Por ejemplo, z igual a 5 más 0i es el número 5, número real. En cambio, cuando el a es 0, y tengo, ponele z igual a 7i, bueno, ese complejo en realidad es un imaginario puro. ¿Dónde quedarían ubicados los números cuando Profe, uno de las dos partes es 0? Bien, si el a es un 0, y yo tengo, por ejemplo, el complejo z igual a 7i, sería 0 en x y 7 en y, o sea que es un complejo que va a estar ubicado sobre el eje y. En cambio, Hola, profe. sí. Ah, no, Ah, se perdón, escucha. estaban diciendo Ah. que no escuchaba. Nada, se No, escucha profe, bajo, ¿no? yo quería hacer una consulta y como no me había respondido, pensé que no escuchaba. Ah, ¿Podría repetir eso de cuando A y B valen 0, por favor? Porque no entendí muy bien. bien. Nosotros definimos al complejo como un binomio que tiene dos partes, la parte real, que es el A, y la parte imaginaria, que es el B. Alguno de ellos dos, en algunos casos, alguno de ellos dos puede ser un 0. Por ejemplo, si fuera 0 el A, y vos tenés un complejo de la forma z igual a 7i, o sea, 0 más 7i, este es un complejo que se lo llama imaginario puro. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado sobre el eje Y cartesiano, ¿sí? Porque el eje es 0, entonces voy a tener a 7 unidades de altura sobre el eje Y, ahí voy a tener a este complejo que es un imaginario puro. En cambio, si el B es un 0, imaginemos que yo tengo a Z2 igual a 5, que sería 5 más 0i, ¿no es cierto? Bueno, este complejo, es un número real, en realidad, ¿no? ¿Y dónde va a estar ubicado? Voy a marcar 5 unidades en X y nada en el eje Y, entonces los complejos que son reales, puros, esos van a estar ubicados sobre el eje X, que es el eje horizontal. Con esta característica, podemos entonces garantizar que todo R, todos los números reales, se pueden expresar como un complejo cuando le pongo el B igual a 0. Entonces, R está contenido en C, que es el conjunto de los complejos, ¿no? Porque son, digamos, todos Claro, los profe, por reales, todo ejemplo, R, son complejos donde la parte imaginaria vale 0. Bueno, entonces dijimos, podemos tener los complejos completos, llamémosle, con sus dos partes real e imaginaria no nulas,
O podemos tener los reales que tienen la b igual a 0, o el imaginario puro que tiene el a igual a 0, la parte real. ¿Sí? Profe, entonces cuando tiene cuando es imaginario puro, va en el eje Y, ¿no? Cuando no tiene, Claro. va en el X. Lo puro, a ver, cuando es real va en el eje X, que eso era lo mismo que de antes, lo mismo de siempre. Cuando es imaginario puro, está sobre el eje Y. Bien. Y podría ser al revés. ¿Cómo? Si podría ser al revés, poner los imaginarios en el eje X y los, bueno, los reales en el otro. No, no por la definición. O sea, cuando vos tenés un imaginario completo que tiene, por ejemplo, 2 más 3i, se sitúa la parte real, el 2 se sitúa en eje X y la imaginaria en el eje Y, y vos combinando esos dos datos tenés el punto en el plano cartesiano. Cuando el complejo es un real, tenés 0 en la parte B. O sea, no tenés nada en vertical. Todo eso te quedan ubicados todos sobre el eje X. Y cuando tenés 0 en A, no tenés, justamente tenés todo en imaginario y no tenés nada en X. Entonces esos te quedan todos situados sobre el eje Y. Bien, bien, bien. O sea, sería una definición eso de situarlo de esa manera. Claro. Bien. La forma de representar al complejo sería. Gracias, ahí entendí. Bien. Bueno, operaciones que podemos hacer con los complejos. Acá hay un precepto que viene en la matemática desde siempre, y es esto de que uno debe asociar siempre cosas semejantes, ¿no? Yo suelo decirles que esto viene de jardín de infante, que les habrán dicho que siempre se suman manzana con manzana, pera con pera, y que nunca puedo sumar manzana con uva porque no son cosas semejantes. Bueno, seguimos manteniendo ese precepto. O sea, yo tengo dos complejos, por ejemplo, Z1, 2 más 3i, y Z2, 1 menos i. Bueno, si yo necesito sumar Z1 más Z2, ¿no? La suma esta, Z1 más Z2, esto me va a quedar como 2 más 3i más 1 menos i. Entonces, y de esa cuenta yo voy a tener que asociar las cosas semejantes. Quiero decir, al 2, que es el real del primer complejo, lo tengo que asociar con el 1, y al imaginario del primer complejo con el imaginario del otro complejo. Y ahí sacar la cuenta, ¿no? Puedo, por ejemplo, sacar paréntesis, puedo también conmutar y asociar de otra manera, y esto me estará quedando. Si conmutamos esta parte de acá, me queda el 2 real más el 1 real, el 3i del imaginario de este lado y el menos i del imaginario del otro. Recién ahí puedo entonces asociar y sacar la cuenta, y esto me va a quedar 3 en real y 3i menos i, que son 2i, también como siempre. O sea, como siempre, cuando uno tenía 3x menos x, eso daba 2x. Cuando tenés 3 manzanas menos una manzana, te quedaron 2 manzanas, ¿no? Bueno, ahora tenemos 3 imaginarios menos un imaginario, me quedaron 2 imaginarios. Y allá está entonces el resultado de la suma del Z1 más el Z2. Análogamente, se hace la resta de dos complejos. Es decir, si vuelvo a tener Z1 y Z2, pero ahora me pidieron Z1 menos Z2, bueno, esto entonces será 2 más 3i menos 1 menos i. Acá tenemos, como siempre, el principio de que este menos en realidad es un menos 1 que está afuera multiplicando, o como lo veían en el colegio que te decían ese menos cambia los signos de adentro del paréntesis. Bueno, entonces ahora, ¿cómo me está quedando esto? El real de acá, 2, pero ese va a ser menos 1, 2 menos 1, el 3i de acá, pero este va a ser menos menos i, con lo cual me va a dar más i. Y este resultado, entonces ahora, va a ser distinto al de la suma, obviamente, tiene que ser distinto. Me quedó 2 menos 1, 1, y 3i más i, 4i, y ese es el complejo resultante de la resta.
que claramente no da lo mismo resultado que haberlo sumado, ¿no? Como debería ser. Bueno, hasta acá hemos hecho suma y resta de los complejos en su expresión binómica. Porque hemos dicho que más adelante vamos a ver que los complejos también pueden ser expresados de otras maneras distintas, que se las llama expresión polar o trigonométrica de los complejos. ¿Qué pasa cuando hay que multiplicar dos complejos en forma binómica? Como son estos dos que tenemos acá. ¿Distributiva, profe? Sí, sí, claro, la distributiva, exactamente. Ah, propiedad distributiva. No. Si tengo que plantearme Z1 por Z2, esto me quedará 2 más 3i por 1 menos i. Y ahí tengo, O sea que los reales se pueden multiplicar a imaginarios. claro, ahí tengo dos binomios, o sea, acá cabe hacer la distribución porque hay un producto respecto de sumas o restas, sería de sumas algebraicas acá adentro. Entonces ahí cabe hacer la distribución, está permitido, se verifica la distributividad con sumas y restas. Entonces procedo a hacer la distribución de todo con todo. Quiero decir, tomo a este primer 2, que es la parte real de acá, y hago 2 por 1, que me da 2. Ahora 2 por menos i, me da menos 2i. Y ahora tomo el 3i, que es el complejo de la parte imaginaria del primer complejo. 3i por 1, esto me da 3i. Y cuando hago 3i por menos i, acá tengo signo, más con menos, menos. 3i por i me da 3i cuadrado. 3i cuadrado. Y entonces acá vuelve a aparecer la característica de la creación de esta unidad imaginaria. ¿De ese menos uno o no? Bajo el principio de que i al cuadrado daba de resultado menos 1. Entonces, pues reemplazo este i al cuadrado por menos 1, porque así está creada la unidad imaginaria. Con lo cual, acá voy a tener menos 3 por menos 1, y eso se me va a hacer real, que se me va a venir a juntar con el real acá del principio, que era el 2. A ver, desarrollamos eso. Tenemos el 2, el menos 2i, el más 3i, y esto, como dijimos, i cuadrado vale menos 1, pero menos 1 por menos 3 que está acá, me quedó más 3 y me quedó real. O sea, 2 más 3, que va a ser la parte real del resultado, 5, y menos 2i más 3i, que me va a dar i, positivo, un i, más i. Bueno, y ahí me quedó el complejo resultante de haber multiplicado a los otros dos, en su forma binómica. El problema de multiplicar en forma binómica es que cuando uno tiene el caso de las potencias o el caso de una multiplicación con varios complejos, por ejemplo, que Z1 por Z2 por Z3 por Z4, ¿no? O tengo Z2 al cubo, que significa Z2 por Z2 por Z2 3 veces. Bueno, esta manera de hacerlo en forma binómica a través de la distribución se hace como medio larga, ¿sí? Se hacen unos desarrollos muy largos. Entonces, la multiplicación va a ser mucho más fácil, más práctica, más resolutiva, cuando al complejo lo expresemos en su forma polar o trigonométrica, ¿sí? Pero bueno, esto es la manera de multiplicar dos complejos en su forma binómica, que es a través de la distribución, que la tengo permitida porque es un producto distribuyendo con sumas algebraicas adentro de los paréntesis. ¿Bien? Profe, y Sí. siempre va a pasar que cuando tenga un cuadrado, o sea, i cuadrado, lo tengo que reemplazar por el menos 1. O sea, Cuando tenga un cuadrado que... cuando tenga un i cuadrado, lo tengo que reemplazar sí o sí por el menos 1.
A ver, pero No sé no si digo la pregunta. Cuando tenga un i cuadrado, dice. Podés hacer por la forma binómica, por ejemplo, si yo te pido z2 al cuadrado, si yo pido 1 menos i al cuadrado, que sería z2 al cuadrado, z2 al cuadrado, 1 menos i al cuadrado, lo que sí yo sé es que ese cuadrado no va a distribuir con la resta que está dentro. Eso lo sé, pero también sé la definición de cuadrado. La potencia elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, 1 menos i al cuadrado es lo mismo que 1 menos i por 1 menos i. Y acá aplico la distribución, aplico el producto en la forma binómica del complejo. Por eso digo que cuando uno tiene unas potencias más altas, imaginemos 1 menos i a la octava, bueno, este procedimiento hay que hacerlo 8 veces. Eso es lo que se transforma en algo bastante tedioso y complicado, entonces va a resultar mejor y más práctico hacerlo en su forma polar. Que la vamos a ver dentro de un ratito. Bien. No sé si iba por ahí la pregunta, pero bueno, esto es con respecto a las potencias de los complejos. Bueno, y justamente, hablando de las potencias, eso, lo que cabe aclarar es que cuando uno tiene un complejo elevado a una potencia, por ejemplo, tengo un z a la quinta, bueno, eso significaría, como yo sé que el exponente 5s no distribuye con lo que tengo adentro, entonces lo que debería yo hacer es z por z por z por z por z 5 veces, ¿no? Bajo este procedimiento de la propiedad distributiva. ¿Está bien? Bueno, una característica importante que tiene la unidad imaginaria, ese imaginario I que fue creado, son justamente sus potencias, o sea, lo que se conoce como potencias de la unidad imaginaria. Bien, ¿por qué? Porque esas potencias de la unidad imaginaria en realidad son cíclicas, o sea, hay 4 resultados distintos y después se vuelve a empezar a repetir los mismos primeros 4 resultados. Vamos a hacerlo en una tablita. El i a la 0, ¿sí? Nosotros sabemos una Da 1. propiedad de exponente 0. ¿Cuánto me dará i a la 0? Uno, Uno. profe. 1. 1, claro, porque todo número elevado a la 0 daba 1, eso lo sabíamos. Ahora viene i a la 1. Acá también hay una propiedad. ¿Cuánto me va a dar No. a la 1? I. I. Y Porque sabemos que todo número elevado a la 1 quedaba como está, ¿no? da el mismo número. Da el mismo número, sí. Entonces, i. Ah. Bueno, ahora viene i al cuadrado. Esto fue el invento, digamos. Eso fue a partir de lo cual se partió para dar pie a los números imaginarios. ¿Cuánto da Menos i al 1. cuadrado? Menos 1. Menos uno. Menos 1. Menos i. Uno. Y seguimos con i al cubo. I al cubo, de movida en principio no estaríamos sabiendo cuánto da, pero sí sé que i al cubo lo puedo escribir como i al cuadrado por i. Por la potencia de menos i te da. Lagrange, me decía que Menos i. se sumaban los exponentes, ¿cierto? Entonces, i al cubo es i al cuadrado por i, pero resulta que i al cuadrado me da menos 1. Esto es menos 1 por i, con lo cual me termina dando menos i. I al cubo me da menos i. Cuando bajo y llego ahí a la cuarta, i a la cuarta, el i a la cuarta es lo mismo, por ejemplo, que i al cubo por i, o que i cuadrado por i cuadrado, vamos a llegar a lo mismo, pero imaginemos que lo tomo como i al cubo por i. Entonces, i al cubo es lo que recién vimos, que daba menos i, por i. Acá tengo de signo, tengo menos por más, menos, i por i cuadrado, menos i cuadrado, pero i cuadrado, ¿cuánto da? Menos 1. Menos uno. Entonces por menos te queda 1. Menos 1, Te queda 1. que sería 1, y que es el primero de los resultados que teníamos acá arriba como i a la 0. Si sigo acá,
con i a la quinta. I a la quinta lo puedo escribir como i a la cuarta por i. I a la cuarta lo acabo de sacar recién, es un 1. Entonces me quedó 1 por i, que me da i. Y ese es el segundo de los resultados que teníamos en la lista. Si hago i a la 6, i a la 6 va a ser i a la 5 por i, pero i a la 5 me acababa de dar el i de acá, i por i es i cuadrado me da menos 1, entonces estoy en este tercer casillero. Y lo mismo cuando hago i a la séptima, voy a estar en el casillero de i a la 3. O sea, con esto se muestra que en realidad hay 4 resultados que difieren, ¿no es cierto? El 1, el i, el menos 1 y el menos i, y de ahí para abajo todos los otros siguen dando lo mismo. Siguen repitiendo Profe. los mismos 4. Profe, ¿y en qué número comenzaría otra vez en igual, en ir a 0? O sea, yo sé que cuando Cada 4. ir a Cada 4. no, pero, ¿y después de ir a 4? Por ¿Ir a eso. la 8 sería Vos que tenés, ir a 8? claro, vos tenés acá los primeros 4. I a la 0, I a la 1, a la 2 y a la 3. Después vas a tener a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. A la 8, a la 9, a la 10, a la 11. A la 12, a la 13, a la 14, a la 15. O sea, van siendo grupitos de 4. Son Profe. únicamente 4 resultados los que son distintos. Después, a partir del quinto, empieza a repetirse otra vez. Entonces, No, se entiendo. Sí. si a mí se me presenta un i a la 52, ponele, ¿no? Si a mí se me presenta un i a la 52, ¿Qué nos conviene dividir por 4, lo que profe? tengo que hacer es ese Dividir por 4. exponente, dividirlo en 4, o sea, hacer esa cuenta y ver cuánto es el resto de esa división, porque si yo estoy dividiendo cualquier cosa, estoy dividiendo por 4, el resto de la división me dará 0, 1, 2 o 3. 4 ya no me puede dar porque puedo seguir dividiendo, ¿no es cierto? El resto de cualquier cosa dividido 4, acá va a haber un cociente y acá voy a trabajar y voy a llegar a un resto, pero ese resto será o 0, Y el resto es 0 ahí. me va a dar resto 0, o 1, 2, 3, 4 no me puede dar porque si acá hay un 4 yo puedo seguir dividiendo y puedo bajar entonces a otro resto más chiquito. ¿Se entiende? Entonces, cuando a mí me aparece un exponente así enorme, yo no voy a hacer de a grupitos de A4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qué sé yo, hasta llegar al 52, a ver cuánto me da este resultado. Lo que voy a hacer es a ese 52 dividirlo por 4. A este 52 lo divido por 4. A ver, 5 dividido 4 es 1. 1 por 4, 4. El 5, 1. Bajo el 2, 12. 12 dividido 4, 3. 3 por 4, 12. Al 12, 0. Entonces, cuando hice esta cuenta, el resto que me está dando esa cuenta es 0. Bueno, i a la 52 es lo mismo. I a la 52 es lo mismo que i a la 0. Y esa la conozco porque es una de las 4 distintas que daban, ¿no? I a la 0, esto sabemos cuánto da, me da un 1. O sea, lo que dé el resultado abajo en el resto es lo que va elevado, ¿no? Eso sería. Claro, bien. Ah, perfecto. ¿Qué pasaba si yo Si tenía tuviéramos, i a la 53? Bueno, vamos a hacer la cuenta. 53 dividido 4. Entonces digo, 5 dividido 4, 1. 1 por 4, 4. Al 5, 1. 13. 13 dividido 4 está de 3. ¿Sí? 3 por 4, 12. Pero al 13, 1. Y ahí no puedo seguir dividiendo porque ya tengo un resto más chiquito que 4. Entonces, i a la 53 es lo mismo que i a la 1, y eso daba i.
¿Bien? Bueno, este resto puede ser, como dijimos, un 0, si es que el número era múltiplo de 4, va a ser un 0 ese resto. Puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3. Más no puede ser, porque si yo acá tuviera resto 4, sigo dividiendo. 4 dividido 4, sale 1, y vuelvo a resto, y tengo resto 0. ¿No? Bueno, entonces, este es el mecanismo para encontrar potencias de la unidad imaginaria grandes. No vamos a, por ejemplo, me dan I a la 245. Bueno, no es que voy a ir haciéndole a grupitos de A4, a ver cuando llego a la 245, a ver cuánto me dio. ¿Sí? Voy a buscar ese 245, ese exponente I a la 245, voy a buscar qué resto me da cuando lo divido por 4, y en realidad ahí tengo una de las 4 diferentes, que son el 0, el 1, el 2 o el 3. Bien. Acá hay una pregunta de que por qué dividir por 4, que está contestando Santiago, que tiene razón, porque son ciclos, porque son 4 ciclos, o sea, son 4 elementos, los distintos, y después al quinto vuelve a empezar el ciclo. Entonces, por eso yo tengo que repartirte, lo que yo estoy haciendo cuando divido es cuántos grupos de 4 puedo formar con ese número, y qué me sobra, qué me queda afuera de esa cantidad de grupos de A4 que pude formar. Por ejemplo, en el 53, ¿qué hice cuando hicimos esta división? Lo que yo estoy sacando, la información que estoy sacando de acá es que con este 53 yo puedo armar 13 grupitos de 4 y me sobra una unidad suelta. Entonces, estos 13 grupitos de 4 los ignoro porque son estos que se van a ir repitiendo, y el único que me importa es este, que es una unidad suelta que quedó. Por eso I a la 53 es lo mismo que I a la 1, y ahí digo cuál es el resultado de ese, que está entre los 4 primeros. Bien. Básicamente el resultado sería el resto, ¿no? El exponente que vos vas a usar es el resto. Cuando vos hiciste la división y armaste los grupitos de A4, los ciclos esos, este resto te dice qué cosa, cuánto, qué cantidad te quedó afuera de los grupitos de 4 que armaste. Entonces, este es el exponente que va colocado acá arriba. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? Cuando tengo potencia de la unidad imaginaria mayores a 4, potencias altas, ese número lo dividimos por 4, nos fijamos en el resto de la división, que ese resto solo puede tener 4 variantes, que son, me da 0, me da 1, me da 2, me da 3, no me puede dar otra cosa. Entonces con ese resto vuelvo a escribir la potencia, y ahí saco de resultado uno de los 4 primeros, que son los únicos distintos, ¿no? Porque esto es cíclico, por eso que así empezamos diciendo que esto era cíclico. Bueno, vamos a lo que se llama el conjugado de un complejo, porque nos va a ser de utilidad al momento de dividir los complejos. Nosotros vimos cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican en su forma binómica, cómo se trabaja con los exponentes, las potencias de la unidad imaginaria, y tenemos que llegar a la división en forma binómica del complejo. Entonces, para llegar a la división necesitamos el concepto de lo que es el conjugado de un complejo. Y vamos a decir que si Z, en su expresión binómica, es el número complejo A más BI, el conjugado de Z, que se escribe con una rayita arriba, Z barra o Z raya, ¿cierto? Es el complejo que tiene la parte imaginaria opuesta a la de Z. O sea, Z conjugado va a ser el complejo A menos BI. ¿Qué pasa cuando uno quiere graficar dónde me queda ubicado Z y su conjugado, dónde me quedan ubicados en el sistema de ejes cartesianos?
Bueno, nosotros habíamos dicho que un complejo en su forma binómica, por ejemplo, este A más BI, se representaba con la cantidad de A en X y la cantidad de B en Y, y entonces aquí, en este punto, me quedó el complejo Z igual a A más BI. En el primer cuadrante. Únicamente se le cambia el signo a la En parte este imaginaria. cuadrante, ¿a dónde me va a quedar representado el conjugado de Z? El que El es cuarto A cuadrante, menos profe. Cuarto. El cuarto cuadrante. voy a tener lo mismo de A, pero de B voy a tener lo contrario. Exactamente. Entonces, el A va a ser lo mismo, el menos B, perdón, va a estar acá. Entonces, aquí en este punto va a estar el conjugado de Z. ¿Sí? Son simétricos con respecto al eje X. Digamos, Z va a tener este vectorcito asociado, que ya lo vamos a ver en su forma trigonométrica o polar. Z va a tener asociado a este vector y el conjugado de Z va a tener asociado el vector simétrico con respecto al eje X. Pero existen otros complejos que son parientes de Z, digamos, que tienen alguna relación con Z, como puede ser, por ejemplo, el opuesto de Z, que sería el menos Z. ¿Quién les parece que será el menos Z? ¿Cambiarían las dos cosas, profe? Menos sería A menos menos A, menos BI. BI. Sería el menos A menos BI. Porque sería este Z, pero multiplicado todo por menos 1, y ahí hay una distribución de nuevo. Entonces sería el menos A menos BI. Bueno, ¿y dónde lo vamos a ubicar? Al opuesto de Z, entonces, en la representación gráfica. Va a ser simétrico al conjugado. Simétrico al conjugado. El cuadrante, porque voy a tener menos A, o sea, la cantidad de A, pero hacia el lado izquierdo, y menos B. Entonces, lo voy a tener por acá, al opuesto de Z, que va a ser el menos Z. Y también existe el conjugado del opuesto de Z, o sea, el menos Z raya, menos Z conjugado. El menos Z conjugado. Que como todo conjugado va a tener la parte imaginaria opuesta a la de menos Z. ¿Quién será el menos Z conjugado? Segundo cuadrante. Bien. ¿Y qué número va a ser el menos Z conjugado? Menos Menos A A más más BI. BI. Menos A más BI. Bien. Menos A más BI. Entonces, cuando digo menos A, que me estoy viniendo para la izquierda, pero más BI, o sea, la B está en positivo, entonces acá me quedó el menos Z conjugado. O sea, tengo a partir de Profe. Z, tengo otros tres que están relacionados con él, ¿no? Que son su conjugado, o sea, Z barra, su conjugado, que es A menos BI, su opuesto, que va a ser el menos Z, va a ser el Z multiplicado por menos 1, que es el menos A menos BI, y el otro es el menos Z conjugado, o sea, conjugado del opuesto de Z, que va a ser este, el menos A más BI. Y ahí los tengo entonces a los cuatro, cada uno está en un cuadrante distinto. Pero todos guardan una cierta simetría, o sea, el Z con el Z conjugado son simétricos respecto al eje X. El Z con el opuesto de Z son simétricos respecto al origen. Y el Z con el menos Z conjugado, estos son simétricos respecto del eje Y. ¿No? Pero nosotros necesitamos la idea del conjugado de Z para llegar a la división de dos complejos en su forma binómica. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a ver por qué necesitamos del conjugado. Imaginemos que tenemos Profe, que dividir... profe, Sí, sí. esto está en Pelco, o sea, explicado, ¿no? Esto en gráfico, todo Todo eso, esto ¿no? está en el apunte. Sí, yo estoy acá teniendo el apunte de reserva. Sí, el apunte ok. está re completo. Ok.
imaginemos que tengo 2 más 3i y lo quiero dividir por 1 menos i, ¿no? Bueno, la idea es que en este denominador me aparezca un número real, porque si me aparece un número real, yo a este número real, si este fuera un número real, yo a este número real lo puedo distribuir entre la parte real y la imaginaria del numerador y me estaría quedando un nuevo complejo. ¿Sí? Saquémosle el 1 menos i. Imaginemos que me dijo 2 más 3i dividido el número real 5. Bueno, ahí no tengo que pensar nada, porque este 5 lo reparto, lo distribuyo, y me quedará 2 quintos más 3 quintos i, y ahí me apareció como resultado un complejo. ¿Sí? Pero eso porque yo tenía de denominador, tenía un número real. Ahora, si esto me lo complican, y no, en vez del número real me ponen el 1 menos i, que era como estaba inicialmente la cuenta, ¿sí? Ahora tengo complejo en el numerador y complejo en el denominador. Entonces la idea es que acá abajo aparezca un número real. ¿Cómo generamos un número real? Nos tenemos que recordar aquello que se llamaba diferencia de cuadrados. ¿Sí? Cuando uno tenía un a más b por un a menos b, esto se transformaba, y uno lo puede demostrar haciendo la distribución, esto se transformaba en lo que conocemos como la diferencia de cuadrados, que era a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Y es fácil verlo porque me quedó a por a, me quedó a cuadrado, a por menos b, me quedó menos ab, pero después viene más ab, esas dos se cancelan, y ahora me queda más b por menos b, eso me da menos b cuadrado, ¿no? Entonces llegué a la diferencia de cuadrado. O sea, se lo multiplica por su conjugado. ¿Cómo? Se lo multiplica por su conjugado. Claro. Como la idea es que acá abajo me aparezca un número real, yo voy a tratar de generar una diferencia de cuadrados para que me aparezca el i al cuadrado, que es lo que da número real, da menos 1. ¿Bien? Entonces, la técnica que se aplica cuando uno quiere dividir dos complejos es multiplicar por el conjugado del denominador. Pero tengo que multiplicar, como siempre, tengo que multiplicar numerador y denominador, arriba y abajo. No puedo solamente multiplicar abajo, que es donde yo necesito que me aparezca lo real. No puedo solo multiplicar acá. Tengo que multiplicar numerador y denominador para no cambiar el ejercicio, para no cambiar la cuenta que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esta división planteada la vamos a transformar en... A ver, acá yo tenía 1 menos i, le voy a multiplicar por su conjugado, que es 1 más i, y lo voy a hacer abajo y arriba, numerador y denominador. En el numerador arriba me va a quedar una distribución, una cuentita para hacer, pero bueno, no complica mucho. Pero lo bueno está acá abajo en el denominador. ¿Por qué? Porque yo estoy generando con esto una diferencia de cuadrados. Vamos a focalizarnos en el denominador. Cuando yo hago esta distribución acá, me quedó 1 por 1, me quedó 1. 1 por i, me quedó más i. Ahora, menos i por 1, me quedó menos i. Estas dos se van. Y menos i por más i, me quedó menos i cuadrado. Pero i cuadrado daba menos 1. Entonces, esto es un menos 1, es un número real, es más 1. Toda esta cuenta va a terminar siendo 1 más 1, 2. Y ahí apareció un número real. Arriba en el numerador, y sí, bueno, ahí hay que hacer la distribución, ¿no? Entonces me va a quedar 2 por 1, 2. 2 por i son 2i. 3i por 1 son 3i. Y 3i por i son 3i cuadrado, que ese también se va a transformar en un menos 1.
me va a hacer este término, me lo va a hacer real, que se va a venir a juntar con el real acá del comienzo. Profe, Sí. ¿hay posibilidades de que en el denominador, cuando haga eso de diferencia de cuadrado, me termine quedando 0? No. No, porque nunca vos tenés un número y le multiplicás por algo, nunca te va a dar 0 a menos que vos multiplicaras por 0 y eso no lo vamos a hacer. Así que no va a quedar en el denominador nunca. Bueno, este denominador entonces dijimos 1 menos i cuadrado, pero el i cuadrado valía menos 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Ahí apareció el número real que queríamos. Y acá arriba, bueno, hago las cuentas. Este 3i cuadrado, en realidad es 3 por menos 1, sería menos 3, y es real, entonces me queda 2 menos 3, eso es menos 1, y 2i más 3i son 5i. Menos 1 más 5i. Y ahora sí tengo ese número real ahí abajo, que lo puedo distribuir entre la real y la imaginaria del complejo de arriba del numerador, y entonces ahí me va a quedar el resultado, ¿no? Va a quedar menos 1 medio más 5 medios i. Y ahí quedó el complejo resultante de la división de estos dos iniciales. Profe, Sí. tengo una duda. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hubiese puesto 1 más i cuadrado en el denominador? Y Me va a dar ese no 0. es un complejo. ¿Eh? Ese no es un complejo. Ah, listo, perfecto. No entra dentro de los complejos. Pensé que podía llegar a entrar. No, lo que puede, o sea, justamente el 1 más i cuadrado, el 1 más i cuadrado, bueno, parece que no quieren mandar los marcadores. A ver, el 1 más i cuadrado, como el i cuadrado vale menos 1, ¿no? Vos tendrías 1 menos 0 eso. 0. O sea, 0, sí. si a ese lo pongo acá, esa cuenta no se puede hacer, pero porque ahí no hay un complejo, hay un real y es el 0, y justamente el que no puedo usar. Lo que sí les puede llegar a aparecer es, nosotros recién vimos las potencias de la unidad imaginaria, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces no va a estar tan armadito así como el ejemplo que yo di. Ponele que te diga 3 más i a la 135 sobre i a la 89 menos 2, qué sé yo. Bueno, eso sí puede estar, porque ¿qué pasa? Antes de meterme a pensar en el conjugado y la división, lo que tengo que arreglar son estos exponentes. O sea, esto tengo que saber i a la cuánto me está quedando, y lo mismo, y cuando lo tenga armadito en los dos complejos, Perfecto. de forma más simplificada, digamos, de forma más clara, más regular, ahí recién busco cuál es el conjugado y cómo tengo que seguir con la división, ¿no? Pero sí, eso puede suceder, que les aparezca así unos complejos que no están, como es, trabajados todavía, digamos, como que hay que seguirlos trabajando un poco más. Bueno, nosotros hablamos de los conjugados. Y el conjugado de un complejo tiene una listita de varias propiedades que después nos van a ser bastante más útiles y bueno, algunas están demostradas acá en el apunte y otras justamente les dice que está pedido como ejercicio para demostrar en el TP, en el práctico, ¿sí? Por el momento lo que vamos a hacer es nombrarlas o leer la lista de las propiedades que tiene el conjugado de un complejo. Por ejemplo, la primera, que dice que el conjugado del conjugado es el complejo, es el propio complejo. O sea, Z conjugado es Z. Pensemos, si yo tengo el 2 más 3i, el conjugado será 2 menos 3i. Pero el conjugado de eso es otra vez 2 más 3i, o sea, vuelvo al principio, vuelvo al primer complejo.
¿sí? Esa es la primera propiedad o característica que tiene el conjugado de un complejo, que dice que el conjugado del conjugado es igual al complejo original. La segunda dice que la suma de Z y su conjugado da por resultado el doble de la parte real, o sea, Z más Z conjugado me da 2A, el doble de la parte real. Estas propiedades tienen demostraciones que son sencillas. Lo que uno tiene que hacer es, uno se propone un complejo Z en su forma binómica, o sea, yo digo que Z es igual a A más BI, por lo tanto veo quién es su conjugado, que va a ser A menos BI, y hago la suma, A más BI más A menos BI, y ahí van a ver que las BI se cancelan y me termina quedando el doble de A. O sea, esta propiedad dice que la suma... A las 4. La suma de un complejo con su conjugado Ya, 2 horas, mamá. de la parte real. 3. Y la otra parecida es la de la resta. La resta de un complejo con su conjugado me da el doble de la parte imaginaria multiplicada por i. O sea, en símbolo, esto sería que z menos z conjugado me da 2bi. Sale por la misma definición, digamos, ¿no? Como dijimos recién, ¿no? Digo que Z es igual a A más BI, entonces su conjugado será A menos BI, y después hago la resta de los dos, veo qué cosa se cancela y qué cosa me queda, y me va a estar quedando este resultado, 2BI. La cuarta, el producto de Z por Z conjugado da la suma de los cuadrados de la parte real más la imaginaria. O sea, a ver, en símbolos, Z por Z conjugado, esto me da A cuadrado más B cuadrado. Se prueba de la misma forma. Me propongo el A más BI con el A menos BI, hago todas las distribuciones en ese caso, y vamos a llegar a que el resultado de eso es A cuadrado más B cuadrado. Esto después, cuando veamos la forma polar del complejo, esto va a tener relación con el módulo del complejo, que bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las formas polares o trigonométricas de los complejos. La que sigue, la número 5, dice un complejo Z es igual a Z conjugado si solo si la parte imaginaria es 0, o sea, si solo si B es 0. Pero veamos qué estamos diciendo. Si en el complejo la parte imaginaria es 0, ¿cierto? Z era A más BI. Bueno, si yo tengo un complejo donde la parte imaginaria es 0, en realidad ese complejo se me transformó en un número real. Entonces, cuando Z complejo en realidad es real, ahí va a ser el momento en que Z sea igual a su conjugado. Sería, por ejemplo, imaginemos Z igual a 5. Yo como complejo lo puedo pensar como Z igual a 5 más 0i. Su conjugado sería 5 menos 0i, que es lo mismo, es el mismo número, ¿no? Entonces, un complejo será igual a su conjugado si, solo si la parte imaginaria es 0, o lo que es lo mismo decir, si, solo si el complejo en realidad es real, no es complejo completo, sino que es real. Bueno, y al revés nos pasa si el complejo es un imaginario puro. O sea, cuando el A es 0, ¿no es cierto? Que tenemos un imaginario puro, por ejemplo, Z igual a 2i, que es imaginario puro. Bueno, ahí se va a dar que Z va a ser igual al opuesto de su conjugado. A ver, veamos, con un ejemplo. Si yo tengo que Z es 2i, o sea, donde la parte real vale 0, y este es un imaginario puro, cuando calculo el conjugado de Z conjugado, en vez de decir 0 más 2i,
yo voy a decir 0 menos 2i, entonces el conjugado de z me está dando menos 2i. Bueno, acá se cumple entonces que el complejo z es el opuesto de su conjugado cuando la a vale 0, cuando el complejo en realidad es un imaginario puro. Bien, bueno, yo las estoy leyendo, todas estas están acá en el apunte y están explicaditas, por ahí después ustedes pónganse a jugar con los ejemplos o hablar, o plantéense el z igual a a más bi, y de ahí uno va viendo cómo van saliendo todas estas propiedades que tenemos acá, ¿no? Bueno, la que sigue dice, el conjugado de la suma de z y z' es la suma de los conjugados. O sea, esta propiedad me está diciendo algo así como que el conjugado puede pensarse como que distribuye con una suma. O sea, ¿qué sería esto en símbolos? Dice, el conjugado de una suma de dos complejos, digamos, conjugado de la suma de z más z', otro, o z1 más z2, si se les hace más fácil, ¿sí? El conjugado de la suma de dos complejos, z más z', es la suma de los conjugados. O sea, esto se transforma en conjugado de z más conjugado de z'. O si quiere, como digo, lo llaman z1 y z2, ¿no? El conjugado de z1 más z2 se transforma en conjugado z1 más conjugado z2. Es como que eso, como que el conjugado pudiera distribuirse cuando hay una suma. Esta expresión no es para nada matemática, no es rigurosa, pero digo como para visualmente pensarlo, ¿no? y digamos, escribir en símbolo lo que uno está diciendo en palabras. Bueno, lo mismo pasa con la resta. El conjugado de la resta de dos complejos, z y z', o z1 y z2, también se transforma en la resta de los conjugados. O sea, que si tengo z, vamos a ponerle z1 menos z2 conjugado, esto se transforma en conjugado z1 menos conjugado z2. Y lo mismo pasa con el producto. El conjugado de un producto z1 por z2, también como que se pudiera distribuir, como que eso es igual al conjugado de z1 por el conjugado de z2. Bueno, y con la división también. El conjugado de z1 dividido z2 es el conjugado del z1 dividido el conjugado del otro. Aquí, como siempre, y en toda división, aclarando que el denominador se llame z2 o z' o lo que sea, que ese denominador tiene que ser distinto de 0, por supuesto, porque si no, no puedo hacer la división, como siempre, ¿no? Bueno, de estas propiedades, algunas están demostradas en el apunte y otras justamente les dicen que que se pide que las demuestren como ejercicio en el trabajo, en el TP, de los complejos. Entonces, ¿por qué tuvimos que llegar al tema de los conjugados? Bueno, porque queríamos plantear la división de dos complejos en su forma binómica y para eso necesitábamos la idea del conjugado, porque queríamos que en el denominador nos aparezca un número real. En vez de un complejo completo, queríamos un número real. ¿Bien?